Consejo tiene que ser un ente como activador, ¿no?, en las políticas culturales en el distrito. Y eso implica, en primer lugar, pensar, ¿cierto?, qué son las políticas culturales. Y como ustedes saben, ¿no?, discutir, ¿no?, la teoría de las políticas culturales, cuáles son sus objetivos, para qué sirven las políticas culturales, por qué son importantes en un distrito, por qué son importantes como agentes de construcción de ciudadanía, por qué son importantes como agentes de desarrollo local. Todo eso, ¿no?, es una discusión que hay que tenerla, pero que el día de hoy yo quiero entrar a ella por otro lado, ¿no es cierto? Es decir, no discutir qué son las políticas culturales y para qué sirven como marcos discursivos que tienen que bajar al llano, sino que yo quisiera ahora más bien pensar qué son, por qué son importantes las políticas culturales, pero no desde el ambiente, no desde la discusión teórica, no desde la discusión digamos conceptual, sino más bien intentar responder a la pregunta sobre las políticas culturales desde el trabajo que quieren hacer ustedes, ¿no?, que ustedes ya están involucrados o en que quieren empezar a involucrarse. Es decir, intentar responder a la pregunta sobre la importancia y el sentido de las políticas culturales desde el rol del gestor cultural, ¿no? Es decir, desde abajo para arriba, ¿no? ¿Qué cosa es el gestor y cómo el gestor es verdaderamente él, ¿no?, la persona que define, ¿no?, y que construye el verdadero sentido de las políticas culturales, ¿no? Lo primero que creo que hay que decir, ¿no?, si tenemos que pensar qué cosa es un gestor cultural o cuál es el tipo de gestor cultural en el que nos queremos convertir, ¿no? Lo primero que hay que decir, creo yo, es que las personas que trabajamos en cultura, los gestores culturales, son personas que sienten, ¿no?, que la cultura, que lo cultural es algo, ¿no?, que tiene algo que decir en la sociedad, ¿no?, que la cultura es un discurso que dice algo nuevo, ¿no?, que frente a todos los discursos que hay en la sociedad, el discurso de desarrollo económico, el discurso del éxito individual, el discurso político, el discurso de los medios de comunicación, el discurso del entretenimiento, frente a todos los discursos que circulan en la sociedad, los gestores culturales son aquellos que sienten que la cultura es un discurso diferente, que la cultura es un discurso novedoso, que la cultura es un discurso que siempre tiene algo nuevo y distinto que decir. Y el gestor cultural es aquel que quiere comunicar esa potencia que tiene la cultura para decir algo que no se suele decir, para decir algo que está invisibilizado, para decir algo que aparentemente es marginal, pero que sin embargo, como gestores culturales, reconocemos como algo trascendente, o dicho de otra manera, como algo urgente. El gestor cultural es alguien que considera que la cultura tiene algo que decir, pero no solamente que tiene algo que decir, sino que eso que tiene que decir, eso que la cultura dice, es urgente. Y es urgente decirlo. ¿Y por qué es urgente decirlo? Yo diría que el gestor cultural siente que la cultura es urgente porque observamos, ¿no?, porque observamos día a día que de nada sirve un desarrollo económico que no va acompañado, ¿no?, de una mejora en la calidad de la vida social que tenemos, ¿no? Es decir, que
Hoy día en el Perú se nos dice que crecemos al 5%, que hay mucho dinero para las inversiones, que es un país que ha superado su crisis económica, ¿no? Hoy en día observamos un discurso optimista sobre el desarrollo del Perú, pero esos números macroeconómicos o ese dinero que vemos que hay en el Perú, en la construcción, en los negocios, en los restaurantes, ese crecimiento económico no va paralelo a la calidad de vida de la población. Es decir, la sociedad sigue siendo una sociedad insegura, sigue siendo una sociedad violenta, sigue siendo una sociedad machista, sigue siendo una sociedad intolerante, sigue siendo una sociedad muy corrupta, sigue siendo una sociedad peligrosa. Es decir, uno podría decir, bueno, hace 10 años que Perú crece, ¿no? Y entonces crece económicamente, y entonces, claro, ese crecimiento ha ido paralelo a una vida en la calle mejor. No, para nada, al contrario, ¿no es cierto? Los niños cada vez pueden salir menos a la calle es cada vez más un lugar de un desorden, de un tráfico atroz, de una violencia, ¿no es cierto? Entonces, el discurso de la cultura es un discurso que es urgente porque de nada sirve crecer económicamente si la forma de vivir, la forma cultural de vivir no cambia. Y si la forma cultural de vivir más bien se deteriora día a día, ¿no? Entonces, sobre esto voy a profundizar un poquito más adelante. Pero lo que quiero decir hasta el momento es que el gestor cultural es una persona que siente que la cultura es un discurso nuevo, que siente que la cultura es urgente para la transformación social, para la construcción de una sociedad verdaderamente que tenga calidad, pero al mismo tiempo el gestor cultural es alguien que siente que la cultura sirve para algo. No que la cultura es una cosa anexa a la vida, es una cosa para los ratos libres, es una cosa para el entretenimiento, sino que la cultura tiene una función que cumplir, que es útil para la vida personal de uno y para la construcción de una, como decía, de una sociedad mejor, ¿no? Que la cultura es útil para, pues en términos políticos, digamos, para construir una hegemonía diferente, ¿no? ¿Qué cosa es una hegemonía diferente, ¿no? La cultura en realidad es un discurso que quiere cambiar la hegemonía. ¿Y qué significa cambiar la hegemonía? Significa fundamentalmente cambiar el sentido común, cambiar las maneras tradicionales, la inercia a partir de la cual pensamos la realidad, asumimos los problemas de la realidad, ¿no? Observamos, ¿no es cierto?, lo que ocurre en la realidad. En realidad el discurso de la cultura, es decir, el discurso de la literatura, el discurso del teatro, el discurso de la música, el discurso de la interculturalidad, el discurso de todas las artes, es un discurso que nos ayuda a cambiar nuestra forma de mirar. Cuando nosotros vemos una buena película de cine, por ejemplo, y decimos, esa película es buena, ¿qué es lo que queremos decir que es buena? Significa que esa película nos cuestionó algo, que esa película nos hizo entender algo que no entendíamos, que esa película nos hizo cambiar de opinión frente a algo que pensábamos, pero que esa película nos hizo, nos transformó nuestra forma de entender la realidad. Eso significa que la película nos gustó, eso significa que la canción nos identificamos con esa canción, eso significa que la cultura
el discurso de la cultura, que es un discurso fundamentalmente simbólico, es un discurso muy potente porque ¿no? nos abre espacios de visibilidad, ¿no es cierto? Es decir, nos hace entender mejor quiénes somos, por qué somos así, por qué tenemos el tipo de sociedad que tenemos, por qué nos relacionamos así unos con otros, etc. La cultura representa la realidad de otra manera, ¿no? La cultura visibiliza, ¿no? el lado, los poderes que funcionan en la cultura, el lado oscuro de la cultura. La cultura es un activador de sentido crítico frente a uno mismo y de sentido crítico frente a la sociedad que vivimos. Entonces, decía, la cultura sirve para cambiar la hegemonía, para cambiar el sentido común, para cambiar la forma en la que nos relacionamos de manera pasiva, a veces inerte, frente a la realidad, ¿no? Entonces, un gestor cultural es una persona que reconoce que la cultura sirve para algo, que reconoce que la cultura tiene un discurso potente y que considera que ese discurso sirve para cambiar algo de la sociedad. ¿Y qué cosa es lo primero que tenemos que cambiar en la sociedad? Lo primero que tenemos que cambiar en la sociedad son los imaginarios, son la manera en la que pensamos, son la manera en la que tenemos conceptualizado las identidades y las relaciones entre las identidades, ¿no? Son la manera en la que esas ideas que tenemos acerca sobre lo que es un hombre, sobre lo que es una mujer, sobre lo que es un homosexual, sobre lo que es un indígena, esas ideas que tenemos metidas en la cabeza determinan, esas ideas no solamente son ideas que no tienen materialidad, que están flotando en el ambiente o que están en nuestra cabeza, sino que esas ideas cumplen una función práctica, porque es por esas ideas que yo me relaciono con el mundo de una determinada manera. Es decir, nunca nos relacionamos con el mundo de manera directa, siempre nos relacionamos con el mundo con una idea en el medio. Es decir, si yo me relaciono si yo en este momento converso con un anciano, mi relación con esa persona no es directa, es en el medio, está el imaginario que yo tengo sobre lo que es una persona mayor y me relaciono a partir de esas ideas sobre lo que es una persona mayor, es decir, que tengo que tratarla a usted, que es una persona que... etc. Mi relación con esa persona está mediada por la representación que yo tengo de él. Históricamente, si decimos que el Perú es un país racista, ¿no es cierto?, es porque se instaló una representación racista sobre el otro y nuestra relación con el otro está mediada por ese imaginario racista. O si el Perú es un país machista, o si el Perú es un país homofóbico, etc., es porque esas representaciones que tenemos en la cabeza median nuestra relación con los demás. Entonces, lo que quiero decir aquí es una cosa muy importante, ¿no? Una cosa muy importante. Cuando utilizamos la palabra cultura, cuando la palabra cultura aparece, la palabra cultura es una palabra que fundamentalmente está asociada a características positivas. La cultura es buena, la cultura es útil, la cultura es importante, y eso es lo mismo que yo he estado haciendo desde que empecé a hablar hace 10 minutos, ¿no? La cultura siempre está asociada a algo valioso o algo positivo, pero un gestor cultural es alguien que reconoce y se da cuenta que la cultura tiene un lado oscuro, que la cultura tiene algo malo. ¿Por qué? Porque la cultura son también todos esos hábitos discriminadores que hemos internalizado por la historia, por el lugar que nacimos y por el momento en el que nacimos. La cultura es el principal dispositivo discriminador.
Porque la cultura es la que nos ha enseñado a discriminar a la gente por su raza, por su género, por su opción sexual, por su, etc. La cultura es la que nos ha enseñado eso. Pero lo interesante es que la cultura es también un arma para combatir a la propia cultura. Es decir, como objetos de la cultura podemos siempre cuestionar los hábitos de la cultura. Me dejo entender, ¿no? Es decir, que con el arte, ¿no?, con la producción cultural, podemos curiosamente observar mejor la cultura que vivimos, la cultura entendida como forma de vida, y podemos cuestionarla, y podemos comenzar a cambiar, ¿no? Comenzar a cambiar los hábitos implica fundamentalmente cambiar los imaginarios, cambiar las representaciones. Y la cultura es fundamentalmente un bombardeo de representaciones. La música, las letras de las canciones nos dan representaciones nuevas, el teatro nos da representaciones nuevas, el cine nos da representaciones nuevas, los talleres, ¿no? La cultura es un discurso para bombardear la sociedad con representaciones nuevas sobre la vida en común, sobre la justicia, sobre las identidades, sobre la discriminación, sobre la necesidad del otro, sobre la honestidad, sobre etc. ¿No? Entonces, lo que yo quería decir es que el gestor cultural es alguien que sabe que la cultura no es solamente una palabra positiva, sino que la cultura, esa historia esa forma de vivir que le damos, es algo que tenemos que cambiar. Es algo que tenemos que cambiar. Pero el gestor cultural, tengo 5 minutos más, ¿sí? Pero el gestor cultural no se queda ahí, sino que sabe bien, ¿no?, que este discurso sobre la importancia de la cultura y que este discurso sobre el lado oscuro de la cultura es un discurso invisibilizado, es un discurso marginal, es un discurso que se ha naturalizado. El gestor cultural sabe bien que los objetos culturales, que el buen cine, que el buen teatro, que la buena música, no son importantes en la sociedad. Que lo importante son los grandes negocios, las grandes constructoras, los grandes proyectos, ¿no es cierto? Y que la cultura es un discurso que no le importa a los políticos, que no le importa al ciudadano común, ¿no? Y que cada vez va reduciendo su espacio, ¿no? Porque por un lado la cultura no se democratiza, sino que más bien tiende a quedarse en pequeñas élites, ¿no? Tiende a funcionar en pequeños círculos, que por otro lado la cultura se mercantiliza, cada vez es más caro comprar un libro, cada vez es más caro ir al cine, ¿no? Y por otro lado, que la cultura cada vez tiene menos espacio para actuar, cada vez hay menos espacios públicos, cada vez hay más privatización de lo público. Entonces, el gestor cultural es alguien que quiere movilizar la cultura de otra manera, que quiere democratizarla, que quiere abrir espacios públicos nuevos, que se da cuenta que el mejor auditorio es la propia ciudad, que se da cuenta que el mejor lugar de la cultura no son los teatros o los auditorios, sino que el mejor lugar de la cultura tiene que ser la propia ciudad. Plazas, parques, colegios, los lugares públicos por excelencia. Y el gestor cultural es aquel que quiere trabajar en esos espacios, apropiarse de esos espacios para difundir lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Para difundir la importancia que tienen las artes como recursos para cambiar la forma de vivir, para enriquecer la forma de vivir, para volverla más crítica y más humana, ¿no?
Entonces, en este momento que vivimos en el país de una hegemonía de los negocios, de una hegemonía del individualismo, de una hegemonía de la competencia, el gestor cultural debe hacer todo lo contrario, ¿no es cierto? En lugar de privatizar, quiere socializar, en lugar de individualizar, quiere construir comunidad, en lugar de aprovecharse de los demás, quiere restaurar el sentido de lo colectivo y de lo comunitario, ¿no? En realidad, yo diría que el gestor cultural es una persona que se compromete a trabajar en dos niveles: a trabajar con los objetos artísticos, con todas las artes y las lenguas, ¿no? Y a trabajar con los imaginarios sociales, es decir, con aquellos imaginarios que excluyen, marginan, deterioran la sociedad, con aquellos imaginarios que deterioran la sociedad, que deterioran la vida en común. El gestor cultural tiene que trabajar fomentando las artes y trabajar intentando cambiar los imaginarios, o mejor dicho, uniendo las dos cosas, es decir, utilizando las artes para cambiar los imaginarios, utilizando las artes para transformar, ¿no?, las maneras en las que nos relacionamos con los demás. Es en ese sentido, con esto acabo, en que yo quería proponer que el gestor cultural es en realidad un curador, como un curador de una galería, ¿no es cierto? Es decir, acá tenemos, por ejemplo, una galería de fotos, pero estas fotos no son papas y camotes, estas fotos no son una cosa por aquí, otra por allá, otra por allá. Estas fotos tienen un guión, han sido organizadas, tienen una lógica. Alguien ha dicho, vamos a narrar con estas fotos algo, ¿no? Y en este caso lo que se narra en estas fotos son los inicios de Villa El Salvador, la fundación de Villa El Salvador. Hay un curador que las ha organizado, que ha seleccionado, no todas las fotos han entrado, solo ha seleccionado algunas y que ha puesto una detrás de otra según una cierta lógica. Eso es el gestor cultural. El gestor cultural es aquel que conoce, por un lado, el gestor cultural tiene que conocer dos cosas. Tiene que conocer de arte, pero también tiene que conocer de sociología. Es decir, tiene que conocer sobre todo lo que hay de la cultura de un distrito, pero al mismo tiempo tiene que conocer todos los problemas sociales del distrito. Tiene que jugar en los dos cañones. ¿Por qué? Porque su trabajo como gestor consiste en, a partir del conocimiento de los grupos culturales que trabajan en el distrito y a qué se dedica cada uno, y a partir de los problemas que tiene el distrito, construir intervenciones culturales concretas, ¿no? Es decir, el trabajo de la gestión cultural es el trabajo que tiene que proponer intervenciones urbanas que pongan en escena un problema social, la seguridad, la salud, la basura, el robo, la solidaridad, que pongan en escena un problema social sustancial del distrito, pero que lo pongan utilizando símbolos culturales, utilizando las herramientas de las artes, o dicho más bonito, utilizando la creatividad de los artistas. La creatividad de los artistas para visibilizar esos problemas y para intervenirlos mejor. En suma, un sujeto, un gestor cultural es alguien con mucha visión, ¿no es cierto? Es alguien
¿no? que sabe, ¿no es cierto?, que el verdadero cambio social no se consigue ocupando un cargo público, que el verdadero cambio social no se consigue tomando el Estado, que el verdadero cambio social no se consigue a balazos, ¿no es cierto?, sino que el verdadero cambio social se consigue de manera paciente, ¿no es cierto?, de manera de un trabajo de base permanente, de un trabajo de hormiga, que es el trabajo, ¿no?, con el que se formó este distrito y que todo el Perú siempre ha admirado mucho, ¿no? ¿Cuál sería, en todo caso, el rol, el rol de la ciudadanía para que pueda meterse más en el tema cultural? Es decir, con el diagnóstico que observa una sociedad casi esquizofrénica, ¿no? O sea, una sociedad que no es coherente, ¿no? Que está dividida en dos, ¿no? O sea, una sociedad que está metida en el delirio del progreso, en el delirio del desarrollo económico, que no se da cuenta que ese progreso no sirve de nada si no hay calidad de vida, si no hay una base humana que lo sostenga, ¿no? En realidad esto es un punto bien crítico, porque en las encuestas nacionales, cuando le preguntan a la mayoría de gente cuál es el principal problema del país, cuál es el principal lugar donde el Perú debe de invertir más, mejorar más, el 80% de la población responde que el problema del Perú es un problema educativo, que lo más importante es la educación. Y sin embargo, la educación siempre es la última rueda del coche. Yo diría que el gestor cultural, ¿no?, que es algo que recién, bueno, siempre ha habido gestión cultural, siempre ha habido trabajo en cultura, aquí en El Salvador, en su fundación, digamos, paradigmático a nivel nacional, a nivel de la ciudad, sin duda. Pero lo que quiero decir es que la institucionalización de la cultura, es decir, que hay un Ministerio de Cultura, que recién hay una gerencia de cultura importante en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que se forme un consejo de la cultura y de las artes en El Salvador. Ese tipo de institucionalidad es una batalla que poco a poco hemos comenzado a ganar, con muchos problemas, pero que hemos comenzado a ganar. ¿Y para qué sirve esa institucionalidad? Sirve para intentar, eso es lo que tenemos que posicionar en el debate público y político, para posicionar de que la escuela no es el único lugar educativo en la sociedad. Que si hablamos de un problema, que hay un grave deterioro de educación en el Perú, que hay una necesidad de elevar la calidad educativa en el Perú, está muy bien que los recursos vayan a la escuela, pero la escuela no es el único lugar educativo. Los ciudadanos nos educamos también en los parques, en las plazas, en los teatros, en los cines, en los talleres, en los centros comunales, y que invertir en la oferta cultural en los parques, en las plazas y en los centros comunales es invertir en educación en el Perú. Es decir, que todo el problema de educación no se puede reducir exclusivamente a la escuela. Las políticas culturales son importantes, tenemos que convertirlas en algo importante porque tenemos que posicionarlas como un agente fundamental en la educación de los ciudadanos más allá de la escuela. Yo creo que con eso más o menos respondo a los dos comentarios de Nicolás y de ¿Cuánto se invierte en cultura?
cuánto el mercado le da importancia a la vida cultural. O sea, creo que las batallas en estos tiempos, no creo equivocarme, serán en la cultura, ¿no? En el manejo ideológico de lo que es las industrias culturales, por ejemplo. Nadie sabe que son las industrias de las armas los principales accionistas de la industria del cine. En Francia el 100%, ¿no?, de la industria del cine casi es gobernado por dueños de las fábricas de armas. O sea, ¿qué tiene que ver las construcciones, ¿no?, humanas a partir de las industrias culturales, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver? O quizás lo que no se quiere más bien es que la gente tenga esa conciencia, ¿no?, porque se vuelve en algo liberador, se vuelve en algo que genera conciencia y hace a la persona más sujeta de su transformación. Me parece que ahí hay algo que responderlo, porque sí hay mucha inversión, si no, no entenderíamos cómo ahora vivimos la cultura del mercado. Se ha invertido mucho para cambiar nuestros hábitos y volvernos consumistas, ¿no? Que no siempre van contra este rol contrahegemónico de la cultura, ¿no?, sino que también refuerzan algunos tipos de patrones de comportamiento, de hábitos de consumo, y además también refuerzan la idea de que existen altas y bajas culturas o culturas más importantes que otras. ¿Qué cosa no es cultura o qué es la anticultura, no? Eso es una discusión muy grande, muy complicada, pero yo diría que fundamentalmente la anticultura es aquello que destruye el vínculo social, es aquello que deteriora la vida en común. Por ejemplo, si aquí viene ahorita un grupo de una constructora y dice, mira, este local es una pérdida de espacio, este local vale mucho dinero, están acá reunidas 35 personas, vamos a convertir esto en un centro comercial. Para mí eso es la incultura. ¿Por qué? Porque perdemos un espacio colectivo, porque perdemos un espacio que es de todos, que enriquece la vida, ¿no? Es decir, cuando se va a privatizar un parque para construir un complejo inmobiliario de departamentos, eso es la incultura. Eso es la incultura. Cuando alguien discrimina a alguien por hablar otro idioma, eso es la incultura. Cuando los hombres seguimos representándonos como superiores a las mujeres, eso es la anticultura. Cuando seguimos siendo racistas, cuando no toleramos las diferencias y las opciones sexuales, cuando eso es lo que, la anticultura es lo que deteriora la forma de relacionarnos. Pero bueno, no solamente eso, sino como decía César, ¿no? Esta hegemonía absoluta que tenemos hoy del discurso del entretenimiento barato, de la cultura, ¿no es cierto?, del espectáculo frívolo, ¿no? Que de la cultura del entretenimiento, ¿no es cierto?, del entretenimiento frívolo, ¿no? Porque la cultura en la que ustedes y yo nos sentimos comprometidos es una cultura que quiere entretener. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Es una cultura alegre, que queremos gozar de la cultura, pero es una cultura que tiene algo que decir. Y eso que tiene que decir no es funcional al movimiento, ¿no?, de la hegemonía, no es funcional, ¿no es cierto?, a los intereses de algunos, ¿no?, sino más bien es crítico, ¿no?, porque consiste justamente en recuperar la idea de lo común, en recuperar la idea de lo colectivo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo podría decir.